Ya como les decía, el estadístico base para construir nuestros otros estadísticos es el Mean Square Prediction Error, ¿no? Y como ya hemos visto, el Mean Square Prediction Error es nada más y nada menos que la media, si quieren, de la suma de cuadrados de los forecast errors a lo largo del holdback period, ¿no? ¿No? Entendiéndose el holdback period, el periodo sobre el cual se va a hacer el out of sample forecast. ¿Sí? Ese es el MSP. Ahora, nosotros construimos el MSP para los modelos que queremos, digamos, someter a comparación. En este caso particular, ¿no? Uno compara de dos en dos. Entonces tengo dos modelos para los cuales he obtenido sus forecast errors, ¿no? Y yo calculo el mean square prediction error. Sí, digamos es como un R cuadrado. Solo que lo que obtienes aquí no es el residuo al cuadrado, sino es el forecast error. No proviene, no proviene de la estimación, ¿no? Entonces, si quieren su regla va a ser aquel modelo que tiene el mayor mean square prediction error es el que voy a descartar, ¿no? Y mayor en el sentido estadístico. Entonces, esa es un poco la tarea, ¿no? Con el mean square prediction error. Y sabemos que bajo estos supuestos de aquí, que aparecen en la parte inferior del recuadro, y asumiendo la hipótesis nula, ¿no? Bajo la hipótesis nula de Equal Forecasting Performance, yo puedo construir un estadístico F, ¿no? Como el ratio de dos Mean Square Prediction Errors, donde en el numerador voy a poner el mayor Mean Square Prediction Error. Y sabemos que este statistics se distributes F con H and H degrees of freedom. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si H es 50, ¿cuál sería el valor crítico al 5%? En R lo hacen al toque. Mientras van sacando eso, seguimos avanzando. 19.47. ¿Le salió 19.47? ¿Seguros? Entonces, si quieren obtener el F, ponen QF si quieren. Y eso es lo que les va a dar, si ven a la derecha, está el estadístico F. ¿Ven? Entonces, este de aquí, si se dan cuenta, si yo quiero tener el quantile, tendríamos que usar esto de acá, ¿no? Donde acá tengo que poner la probabilidad. Entonces, ya QF, probabilidad .95, y los degrees of freedom 50 más 50.
al 1%. Muy bien. Para la, por ejemplo, para la T, ustedes hacen igual, ¿no? ¿Y ven? ¿Ven lo que aparece ahí? T es la probabilidad. Como la T es a dos colitas, sería 975. Y los degrees of freedom serían 50. Para la normal es Q norm. 0.975, bueno, no hay ahí está. Para la K y square, me preguntaron. Ahí está. Y los degrees of freedom, 50, pongamos. Ya, y luego pasamos, teníamos que estos supuestos se pueden ir levantando, ¿no? El tercero, por ejemplo, lo podemos levantar. O sea, si eso no se cumple, podemos directamente usar este test. Este test lo que hace es debilita el supuesto, el tercer supuesto. O sea, regardless, pase o no pase el tercer supuesto, este test siempre se va a cumplir. El test de Grand-Newell, ¿no? Entonces, de acuerdo con ese test, construyes el estadístico y este statistic se distribuye como una T, con h-1 degrees of freedom, donde h es el size de nuestro holdback period. Y una vez que ustedes han, digamos, probado estadísticamente la significancia de el correlation del X y de Z, ¿no? Por correlation de X y Z. Una vez que han podido probar la significancia estadística de es cuestión de chequear si es positivo o negativo. Si es positivo, eso quiere decir que el modelo 1 es el que tiene mayor mean square prediction error, por lo tanto elegirían el modelo 2. Y si es negativo, elegirían el modelo 1. Sí, hasta ahí nos quedamos. Claro, acá lo que quiero decirles es que, o sea, nosotros usamos este mean square prediction error porque nos interesa, ¿no? Para nosotros es crucial esto de aquí. Nos interesa, si quieren, minimizar la suma de cuadrados de los forecast error. Nosotros ese es lo que se llama la pérdida que nos va a interesar. Pero no necesariamente te puedes interesar por la suma. O sea, tu indicador de pérdida no es que tenga que ser necesariamente la suma de cuadrados de tus forecast errors. ¿De acuerdo? Podría ser cualquier otra función de los forecast errors. Por ejemplo, ¿qué pasa si a ti te interesa más que el cuadrado de tu forecast error, el tamaño de tu forecast error? Si a ti te interesa el tamaño, entonces probablemente tú estás pensando en el valor absoluto del forecast error. Entonces ya no tendrías un mean square prediction error, ¿no? Porque ya no pondrías el square del forecast error, sino te podrías el absolute value del forecast error en tu función. Y lo otro es que todavía nuestro test de Granger y Newell asume que los supuestos 1 y 2 se cumplen. Entonces, ¿habrá alguna manera de relajar esos supuestos? Bueno, este test, el test de Diebold y Mariano, relaja el supuesto 1 y 3. ¿Y cómo hace Diebold y Mariano
¿no? Para establecer su test. Lo primero que hacen Diebold y Mariano es definir una función de pérdida, mi loss function. ¿Ok? Mi loss function la voy a adelantar por G. Es una función del forecast error. Entonces, en función a esta loss function, construyen un statistic. O primero un indicador diferencia. ¿No? Para el modelo I es simplemente la diferencia entre el loss function, no, para la observación I, es el loss function del forecast error del modelo 1, el loss function del forecast error con el modelo 2. ¿De acuerdo? A ver, si el loss function fuera cuadrático en el argumento, es decir, así, ¿cómo interpretaríamos de tamaños? Hay un cuadrado acá, eso no es tamaño, ¿no? Es igual a pi al cuadrado. Entonces tendríamos aquí la diferencia de cuadrados, ¿no? De los errores, de los forecast errors. Y esto me parece familiar, de hecho. Si fuera la diferencia de cuadrados de los forecast error, se parecería mucho al indicador previo. Si ese indicador D lo divido entre H, tengo, si quieren, el promedio del indicador. Tengo el promedio de este indicador de aquí. Acá. Acá le ponemos D barrita. Entonces, ¿cómo funciona el Diebold y Mariano test? Nuevamente, tenemos una hipótesis nula en este test, que es esta acá, ¿no? Si D es 0, o sea, el verdadero valor de D, ¿no? Si el verdadero valor de D es 0, es decir, equal forecast performance, o sea, al final en este test también tenemos la misma hipótesis nula. No, porque si el verdadero valor es 0, eso quiere decir que ambos modelos te van a dar un resultado bastante similar. Entonces, bajo la nula, ¿no? Este estadístico construido en función SD, el cual es el estadístico de Poole y Mariano, se va a distribuir normal, test con menos 1 degrees of freedom. Entonces tenemos un nuevo test, ¿no? Para rechazar, que busca rechazar la hipótesis nula de equal performance, forecast performance entre los modelos. Y además, si este de y eso es lo interesante de este test, si este de y es serially uncorrelated, la varianza que aparece aquí en el denominador se puede estimar como gamma 0 over h-1, donde este gamma 0 es la varianza muestral de este D. ¿De acuerdo? Este gamma 0 es la varianza muestral de este D. Y ya, de esa manera es que construyen el Diebold y Mariano test. Lo que podemos hacer es, miren, revisen la diapositiva y les cuelgo la otra diapositiva para que la puedan revisar, que es Non-Stationary Time Series. Ahí quiero hacer una aplicación interesante que es
que es per trading. Ese es el nuevo test, ¿no? Ese es el test de Di Mariano, como le decía, es mucho más general porque esta función de aquí, ¿no? Loss function puede ser bastante general, no necesariamente tiene que ser una función cuadrática, que es lo que hemos venido trabajando, sino puede ser inclusive valor absoluto, una función a la cuarta, dependiendo del tipo de, este, de loss function que les preocupa, pueden incorporarla acá. Y no va a haber ningún problema porque este estadístico de aquí igual se va a distribuir como una T. Es más, existe este test de aquí, el Harvey, Livermore y Newbold, el cual no asume, es mucho más general porque también se puede emplear cuando este D es serially correlated. Entonces, por ejemplo, y es más, ¿no? O sea, no solamente serially correlated, sino que también hasta ahora lo que hemos probado es o comparado a través de este test es si tienes dos modelos y ambos tienen la misma performance. Y es con respecto al One Step Ahead Forecast. Si todo es el One Step Ahead Forecast, tú estás chequeando el One Step Ahead Forecast. Pero con este test tú puedes inclusive chequear el J Step Ahead Forecast. ¿No? Y lo único que tienes que cambiar es la varianza. Y la varianza va a tener esta forma. Y si solamente estás considerando el One Step Ahead Forecast, la varianza tendría esta forma, ¿no? Donde estos gamma 0, gamma 1, gamma 2 son tus autocorrelations. El autocorrelation de este ¿no? Porque vean, para este test, cuando T is serially uncorrelated, el estimador para la varianza de D barra es over H-1, donde gamma 0 es the sample variance de este D bar. ¿De acuerdo? Este gamma 0 es the sample variance de D bar. Y aquí gamma 1 es the first order autocorrelation de D, ¿no? Y aquí va a estar el Q-order autocorrelation de D. ¿Y por qué hasta el Q? Porque se está asumiendo que, como dice acá, los primeros Q-values de los gamma I son diferentes de 0. ¿Ven? Entonces aquí sí, inclusive cuando este D es serial correlated, puede usar el test. Por eso que este test es mucho más general. Bueno, aquí hay un par de ejemplos, ¿ya? Los pueden ver luego, lo que es cómo emplear el test de Granger y Newbold y luego cómo emplear el test de Diebold y Mariano con esta información. No va a ser muy engorroso en realidad. Una vez que ya tienen las fórmulas es cuestión solo de reemplazar. Y ustedes, olvidado presionar grabar. Ustedes pueden notarlo cuando hagan una simulación, ¿no?, de Monte Carlo y genere una serie con phi greater than 1. No debería ser un problema poder simular este proceso. La pregunta que surge es: ¿qué pasa cuando phi está en el medio? O sea, cuando es 1, ¿no? Y cuando es 1, ya el proceso cambia completamente. Para introducir eso, vamos
a nuestro amiguito Random Walk. ¿Y qué es el Random Walk? De hecho, el Random Walk es un modelo que se usa o que, digamos, en la literatura ha surgido como un benchmark, ¿okay?, en Financial Forecasting. O sea, si uno utiliza la hipótesis de expectativas racionales y de mercados eficientes, termina, digamos, llegando a la conclusión de que no se puede, las series, si quieren, los retornos financieros no pueden ser predichos. No, no se puede predecir. Entonces, el mejor modelo que se tiene para poder predecir es el Random Walk. Entonces, cada vez que se intenta, digamos, rebatir estas hipótesis de eficiencia de mercado, se compara contra el Random Walk. ¿Y cómo se construye ese Random Walk? Supongamos que tenemos aquí este modelo también es usado para el Random Walk Model para modelar los precios especulativos en logs. Entonces, por ejemplo, sea S mayúscula, ¿no?, el precio de cierre de un activo, y denotemos como S minúscula al logaritmo de ese precio. Entonces sabemos que el log return de este asset se calcula como la diferencia de estos logs, ¿no?, que hemos denotado como pequeñas s minúsculas. Y si uno lo pasa esta S a la izquierda y lo pone de esta manera, obtienes el random walk. Por eso que dice acá, si vemos el modelo de precios especulativos en logs, podemos modelarlo como si fuera un random walk. No, ese es un random walk. Si se dan cuenta, es como un autoregressive, un AR1, pero el phi es 1. Y si ustedes agarran este modelito y comienzan con T0 y empiezan a construir, si quieren, escriben, no, S1 igual S0 las epsilon 1, luego S1 igual esto igual S1 plus epsilon 2 hasta ST igual ST, uy, ¿qué pasó? -1 plus epsilon t. Y ahora miren, sumemos verticalmente. Se dan cuenta que con este se va a ir, con este se va a ir, y así, este de aquí con este de aquí. Y se va a quedar 0 plus the sum of these guys, que es esto de acá. Entonces finalmente lo que tienen es que el ST es una constante más una suma de innovations. Entonces es así como se puede ver el random walk, ¿no?, como una suma de innovations más una constante. Vamos a construir un walk aquí, ¿ya? Primero vamos a setear random seed. Luego vamos a construir nuestro innovation norm. Voy a ponerle unos
construimos un placeholder. Este Y va a ser nuestro random walk. Entonces lo tenemos que ahora que construir. Es un loop, ¿no? Vamos a ver. Un segundo. Vamos a decir que y bueno, lo vamos a grabar. Y luego lo podríamos hacer más al toque. A ver. Así es. La media no va a estar definida, ¿no? Y es bien. Estoy fijando esto. Miren. Veamos qué pasa si yo pongo. ¿Qué es la diferencia? Hay un nuevo correlation. ¿Qué opinan? A ver, veamos un random walk. The law of large numbers se cumple cuando la media es finita. Luego Valeria nos dice, bueno, perdón, Nicolás, puede haber, como no puede haber, creo. Sí, sí hay correlation. De hecho, es bien fácil o sea, van a ver que el autocorrelation toma bastante tiempo en converger. Como ven allí, ven el plot, el autocorrelation se le toma bastante tiempo, le va a tomar bastante tiempo en converger. Miren un one stationary. Con punto 99. Con punto 90. Converge mucho más rápido. Y ahora regresemos al random walk. O sea, la estadística es un poco, va a ser diferente a la estadística para los stationary models. Cuando pasas de un número menor que 1 a 1, cambia bastante la forma como vas a tratar a esa random variable. Miren, vamos a ponerle 1.01 ya. En realidad no se estudia, por lo menos para las cosas que hacemos nosotros en economía y finanzas. Bueno, acá hay un ejercicio que valdría la pena que lo hicieran luego. Entonces hemos visto el driftless random walk, ¿no? Que es este de aquí. Este es un driftless, porque no tiene intercepto. Su alias es time varying. Y random walk implica que básicamente tu time series is not predictable. No puedes predecir. Y eso lo van a ver cuando calculen eso. De hecho, fácil, Gonzalo, pueden hacer esto mañana y con los chicos. Ahora, si ustedes incorporan drift, ¿no? Como puede pasar con el return, el equity return, el drift es bien chiquitito, no tendrían un modelo como este. Este es un random walk with drift. El drift es el intercept, ¿no? Y si
hacemos el procedimiento anterior, iterativamente empezamos a construir a partir de ese 0, vamos a tener un modelo como este, ¿no? Donde si su random walk va a estar compuesta por una tendencia lineal y una tendencia estocástica, ¿no? Tiene un stochastic trend, un deterministic trend, ¿no? El stochastic trend es la suma de los shocks. A ver si regresamos a pongámosle ahora. He puesto un montón de datos, así que por eso no se ve mucho. Vamos a ponerle 100 nada más. Perdón. Tendencia lineal, determinística, y alrededor de ella hay tendencia estocástica. Entonces yo creo que con esto podemos ya hablar del ARIMA process, ¿no? Un ARIMA P1Q process, ¿no? Es un stochastic process tal que, digamos que ST, el ARIMA P1Q, si su diferencia y su variación es un ARMA PQ. O sea, este sujeto de acá, vamos a decir que es un ARMA PQ, P1Q, si su diferencia y su variación es un ARMA PQ. Y en este caso vamos a decir que ST tiene, ¿no?, o sea, unit root. Entonces así es como llegamos del ARMA a la ARIMA o del ARIMA al ARMA, ¿no?, a través de diferencia. Y lo que se dice es que tiene un unit root. Este proceso tiene un unit root, ¿no? Y está, si quieren, representado por este término de aquí. Y acá también hay acá hay un ejercicio interesante también, que es un poco lo que hemos venido haciendo, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo podemos dejar. Ya. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Denle una revisada a esto, ¿no? Y nos volvemos a juntar la siguiente clase, ¿no?, y hacen las preguntas que les hayan surgido.